Voy a iniciar un nuevo modelo sin ninguna dimensiones en específico, ¿ok? Fíjense que estoy trabajando con toneladas metros y voy a iniciar en un mallado. Voy a dejar estas dimensiones por defecto, no es mi interés ahorita realizar un elemento en específico y voy a estar trabajando acá en este plano, ¿ok? Para dibujar el área, pues antes de entrar en otro tema más profundo, vamos a hablar acerca de las opciones que tenemos para dibujar áreas, que serían estas tres que vemos acá. La primera me permite dibujar un área poligonal, ¿ok? Con la cantidad de puntos que usted necesite. Luego damos un Enter, ¿ok? Y queda dibujada el área. El segundo, o sea, fíjense que entonces esto les permitiría a ustedes modelar cualquier tipo de área, pues dependiendo del número de vértices que ustedes tengan o el número de elementos que ustedes necesiten. Simplemente ustedes hacen un clic donde van necesitando un vértice, ¿ok? Dependiendo de lo que estén trabajando. Y finalmente, cuando ya deseen cerrar el área, pues presionamos Enter y ella se cierra de manera automática. Fíjense que acá en el cuadro de propiedades tenemos la sección que no hemos definido todavía, quisiera hacer eso en un paso siguiente, y tenemos el control de dibujo que hemos visto con anterioridad, que sería pues mantener el siguiente punto que vamos a dibujar en horizontal, mantenerlo en vertical, paralelo a un ángulo, con una longitud fija, es decir, describiendo una circunferencia. Y bueno, con una longitud fija y un ángulo, que son unas coordenadas polares, digámoslo de esa manera, y con una distancia horizontal y una distancia vertical. Estos son pues ayudas de dibujo tal como el orto de AutoCAD. Ok, voy a dar un escape presionar escape para salir del comando. La siguiente opción que tenemos para dibujar un área sería esta segunda, que nos permite con la ayuda de dos nodos dibujar cuál sería el área, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un clic acá y clic acá, fíjense que ya se dibuja automáticamente el área. Un clic y luego el siguiente clic y ya define el área. Una herramienta muy buena para dibujar un área rectangular. Y la última herramienta que tenemos acá para dibujar áreas es esta que vemos acá, que nos permite, pues, como habíamos visto, dibujar área de manera rápida. Ustedes saben que haciendo clic, ese comando se va a guiar a través de las líneas de grilla y va a dibujar el área dentro de esas líneas de grilla. Si yo, por ejemplo, abarco todos estos paños, fíjense cómo el programa va a dibujar las tres áreas de una vez, ¿ok? Ok, ahora vamos a ver lo siguiente. En este momento yo estoy viendo las áreas por sus bordes, ¿ok? Por los edges, lo llama SAP, por sus bordes. Entonces, yo necesito verla rellena, es una opción. Yo puedo ver esto relleno para tener una idea de que hay un área allí. Por ejemplo, aquí, pues yo quizás podría creer que hay un área en este paño y resulta que el área es solamente este triángulo. Ok, para rellenar estas áreas nos vamos a las opciones de visualización, opciones generales, y ubicándome en esta ventana, fíjense que se coloca en color azul, que es donde quiero trabajar, ubicándome en esta ventana voy a marcar Fill Objects y voy a aplicar, ¿ok? Voy a cerrar y fíjense cómo acá tengo los colores del área rellena. Acá tengo un color, digamos un rosa, ¿sí? Y acá tenemos un color rojo, en cuyo caso pues nos está indicando propiedades diferentes. Fíjense que en este caso de estas áreas que están dibujadas de esta manera, quiere decir que el eje 3 sale, ¿ok? Que esta es la cara top, por decirlo de esa manera. Recuerden que la cara top era la cara de donde salía el eje 3 y la cara bottom era la cara del eje 3 negativo. Entonces lo que estamos viendo acá es que esta es la cara top y que aquí el eje 3 sale del área. Y en este caso el eje 3 positivo apunta hacia abajo y lo que estamos viendo es la cara bottom del área o la cara inferior del área. Eso es importante saberlo, ¿ok? Asumiendo que estamos hablando, por ejemplo, del cerramiento de un galpón al que le vamos a colocar una carga de viento. Usualmente yo cargo perpendicular al área. Por otro lado, pues entonces nos interesaría saber y confirmar la información que les estoy diciendo. ¿Cómo vemos los ejes locales acá? Vamos de nuevo a las opciones de visualización, buscamos en la sección de los elementos tipo área, ¿ok? Y fíjense que tenemos labels, que son las etiquetas, secciones, ejes locales y no mostrar en la vista. En este caso vamos a marcar ejes locales, ¿ok? Aplicamos. Y fíjense que es lo que yo les estaba explicando, el eje 3, color azul, sale del área, en el caso de que es la cara top, y en la cara que estamos viendo la bottom, lo que está pasando es que el eje 3 baja, ¿ok? Sale, pero hacia este otro lado.
Entonces es importante que ustedes estén un poco conscientes de eso. Esto sucedió porque yo dibujé por el sentido en el que yo la dibujé. Si por ejemplo lo voy a hacer acá, yo dibujo un área en este sentido y la cierro, fíjense cómo me queda al revés. Si yo dibujo el área en este otro sentido, ¿ok? Y presiono Enter y fíjense cómo queda orientada como esta, ¿ok? Es por el sentido que le di al dibujo. En este caso lo hice horario, en este caso lo hice antihorario, ¿ok? Es bastante pues, interesante, simplemente para que tengan ese dato. Para borrar las áreas, pues tal como hemos borrado los elementos tipo frame. Bien, entonces ya hemos hablado acerca de los ejes locales, hemos hablado, lo tengo acá para que no nos falte nada, hemos hablado acerca del field. Ok, entonces vamos ahora a ver cómo se definiría el área de la sección, ¿ok? Bien, entonces para definir un área nos vamos a define section property, area section, sería la ruta, y aquí está ASEC1, que es la sección que se le ha colocado automáticamente y por defecto a todas las áreas que yo dibujé. Fíjense que acá tenemos varias opciones. Shell, que lo hemos visto con detalle en la presentación anterior, hemos visto con detalle cuáles son todas las opciones que nos permite Shell, tanto homogéneas como por capa. Plain y ASolid son opciones específicas que permite el programa para modelar casos particulares. Por ejemplo, Plain permite modelar un área como un sólido y ASolid permite modelar sólidos axisimétricos en forma de área. Estos ya son un poco más avanzados, pero les permitirían, por ejemplo, modelar un estrato de suelo y evaluar un esfuerzo debajo en algún punto de ese estrato. Les permitirían, por ejemplo, modelar un cilindro, ¿ok? Son cosas, bueno, bastante o más particulares. En este caso vamos a enfocarnos en Shell, que son las que nos permiten modelar la mayoría de las estructuras de nuestras obras civiles. Agregamos una nueva sección y simplemente para conocer un poco acá qué es lo que estamos viendo, tenemos lo siguiente: el nombre, el tipo de elemento Shell, Shell thin, Shell thick, estos son delgada y gruesa, es decir, despreciamos las deformaciones por corte o consideramos las deformaciones por corte. Plate y membrana. Plate, por supuesto, también puede despreciar las deformaciones por corte o considerar las deformaciones por corte precisamente por la manera como trabaja, ¿ok? Membrana, pues no tiene sentido decir despreciar o considerarla porque no aplicaría para la forma como trabaja membrana y los grados de libertad que ella tiene activos. Shell y layered, pues es el que habíamos conversado también en el inicio de la presentación anterior. Este sería el espesor que tiene como membrana y el espesor que tiene para el comportamiento a flexión, bending, ¿ok? En casos usuales, pues nosotros colocamos el mismo número en las dos casillas. El material, ustedes ya saben trabajar con el material, el ángulo del material usualmente es 0, pero por ejemplo si tenemos un material que tiene distintas propiedades y esas propiedades no coinciden con los ejes locales del área, entonces ya podríamos indicar acá un ángulo. Bien, esto también más avanzado, un poco más para quizás investigaciones o modelos específicos. Esto no lo necesitaríamos ver en este momento. Y bueno, básicamente esto sería lo que tendríamos que llenar para definir el área. Ahora, ¿qué nos faltaría saber o conversar acerca de esta ventana? ¿Qué es Shell thin y qué es Shell thick? ¿Ok? ¿O qué se refiere con delgado y con grueso? Voy a pasar un segundo entonces a la presentación de PowerPoint para que lo veamos. Volvemos acá. Aquí les dejo escrito para qué sirven cada uno de los elementos, para que ustedes ahí lo tengan. Y hablemos de las teorías para el análisis. Hay dos teorías para el análisis. Tenemos Shell thin, que sería delgada, que es la formulación de Kirchhoff, que desprecia las deformaciones por corte, y esta la vamos a utilizar cuando L sobre H sea mayor que 20. En ese caso, pues vamos a permitirnos utilizar elementos Shell finos y despreciar las deformaciones por corte. Y la formulación Shell thick, que sería la gruesa, es la formulación de Riesner-Middling, y ella considera las deformaciones por corte. Ella la vamos a utilizar cuando tengamos una relación de aspecto como esta, cuando la longitud sobre la altura o espesor del elemento sea menor o igual a 20. ¿Ok? En ese caso utilizaremos elementos Shell gruesos. L viene siendo la longitud global del elemento de área y H sería el espesor del elemento.
Un poquito para entender por qué debemos discretizar el problema de esta manera. Vamos a hacer este siguiente ejercicio. Imagínense que tenemos dos elementos, sería este elemento de acá arriba y este elemento de abajo, con el mismo espesor E que entra a la pantalla. Si nosotros tenemos un elemento con esta relación de aspectos, fíjense que esta altura del elemento es bastante menor a esta otra que tenemos acá, pues lo que va a dominar es el aporte de la flexión en la deformación final, ¿ok? Eso es lo que va a dominar, mientras que el aporte del corte va a ser bajo, va a ser poco. Entonces, en este caso, para simplificar las teorías y simplificar los cálculos, podemos despreciar el efecto del corte y simplemente considerar el efecto a flexión. Ahora, cuando tenemos un elemento que tiene mayor altura, lo que ocurre es lo siguiente: la flexión y el corte se hacen importantes de una manera parecida, o digamos que el corte se hace más importante. Entonces, en ese caso es necesario considerar las deformaciones por corte porque son una parte importante sobre la deformación total del elemento. Entonces, hasta acá, de manera gráfica, podemos ver pues apelando un poco a la lógica, podemos ver por qué podemos considerar o despreciar las deformaciones por corte. Lo que voy a hacer ahorita es un ejercicio que me pareció muy bonito, muy interesante, basado en el segundo teorema de Castigliano, donde se demuestra por qué podemos despreciar las deformaciones por corte o por qué podemos permitirnos despreciar las deformaciones por corte. Entonces es un ejercicio que quizás... si les interesa, si lo ven bonito, pues pueden quedarse hasta el final del video, faltan solo unos minutos, y pues si no, realmente con esta interpretación podríamos ya utilizar el programa con un poco más de conciencia. Lo que vamos a hacer en el ejercicio es entender, ejercicio de 2 diapositivas, es entender y sensibilizarnos con el hecho de considerar las deformaciones por corte. Fíjense que en el segundo teorema de Castigliano se dice que para estructuras linealmente elásticas, la derivada parcial de la energía de deformación con respecto a una fuerza aplicada o un momento es igual al desplazamiento o rotación de la fuerza o par sobre su línea de acción. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo la energía elástica o la energía de deformación y la derivo parcialmente con respecto a una fuerza, pues el resultado va a ser el desplazamiento en ese punto en la dirección de la fuerza. Fíjense acá, según eso, pues haciendo este procedimiento nos va a permitir obtener donde está aplicada esta fuerza P, cuál es el desplazamiento vertical. Fíjense que tenemos un eje X1 y un eje X2 y nos va a permitir saber cuál es el desplazamiento vertical, es decir, en dirección del eje X2. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Es algo bastante sencillo. Por supuesto, en la energía de deformación tenemos dos componentes que son las que vamos a considerar, la componente de flexión y la componente del corte. Si nosotros aplicamos esto, pues podemos determinar que el momento flector en cualquier punto, suponiendo que yo tomo como referencia este punto, el momento flector viene dado por menos P por L menos X1. Y la derivada parcial de eso es X1 menos L, ¿ok? El corte en cualquier punto, vuelvo a pararme en un punto arbitrario con una coordenada X1, va a ser P, evidentemente. Solamente tenemos esta fuerza aplicada acá y la reacción del empotramiento. Entonces tenemos que el cortante va a ser igual a P en cualquier punto del elemento, y eso, pues si lo derivamos parcialmente respecto a P, es igual a la unidad. Luego lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema integrando desde 0 hasta S, ¿ok? Desde 0 hasta la longitud completa, de 0 hasta L, la multiplicación de la ley del momento flector por la derivada parcial respecto a P, ¿okay? Y también integrar desde 0 hasta L, hasta la longitud total, la ley del corte multiplicada por la derivada parcial de esa ley de corte respecto a P. Sencillamente aplicamos los cálculos, ¿ok? Y fíjense que acá en el denominador, un poco para que tengan una idea, tenemos acá KGA, donde K es un factor que multiplicado por el área nos da el área efectiva corte, ¿okay? Un poquito recordando resistencia de materiales, y el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia, que sería la rigidez a flexión. Fíjense que si resolvemos entonces esas integrales, llegamos a esta expresión que es la que nos interesa, ¿okay? Yo se los dejo de ejercicio para que ustedes puedan analizarlo. P por L cubo entre 3EI más P por L entre KGA. Fíjense que EI y KGA, digamos, son constantes, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a seguir analizando esa expresión. Si yo asumo que esa sección de este elemento es de ancho B y de altura H, ¿ok? Digamos un ancho B y una
altura H, el ancho B entra a la pantalla, les repito, y la altura H sería esta altura que vemos acá. Voy a tratar de arreglar la diapositiva e indicarlo. Entonces nos queda que sustituyendo pues la inercia como B por H cubo entre 12 y el área como B por H, nosotros desarrollamos la expresión y nos queda esto que tenemos acá. Este término, ustedes están claros de que proviene de la flexión, y este otro término estamos claros que proviene de la componente del corte dentro del desplazamiento total de este punto. Ahora, fíjense que en la flexión queda una relación de L sobre H elevada al cubo, y en el corte está quedando una relación de L sobre H elevado a la unidad. Que si H es pequeño, digamos esta altura H es pequeña con relación a la longitud del elemento, este número al tener un orden mucho mayor, es decir, el elevado al cubo con respecto a este que está elevado a 1, hace que este término sea grande en comparación con este otro término. Eso nos permite pues decir que la componente de la flexión dentro de la deformación es bastante elevada y podemos despreciar este número que tenemos acá. Pero si nosotros empezamos a aumentar el valor, digamos, a la unidad, por colocar un ejemplo, vemos que este número se empieza a ser igual de importante que este que está acá. Se empiezan a aparecer los dos números, ¿ok? Incluso si lo hacemos menor a la unidad, vamos a poder, o sea, en la relación L sobre H menor a la unidad, vamos a poder observar que este número se hace más pequeño y este número se hace más grande. Entonces fíjense cómo la relación de aspecto L sobre H hace que sea más importante o no la deformación o la componente de la flexión dentro del desplazamiento total que podríamos ver en este punto, ¿ok? Entonces, pues esto nos justifica por qué en algunos casos podemos despreciar la deformación por corte o considerarla. Esto, por supuesto, es un ejercicio muy sencillo que se complica cuando empezamos a entrar en las teorías de Kirchhoff y la de Riesner-Midling. Entonces, quizás es un poco más complejo verlo, ¿no? Pero me gustó esta manera de presentárselos para sensibilizarlos en por qué se puede o no se puede despreciar la deformación por corte. ¿Ok? Con esto finalizamos el video. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá y observar este ejercicio que quizás era bastante teórico. Y bueno, agradecerles una vez más por estar acá. De nuevo, recordarles que pueden participar en el sorteo. Va a estar abierto el sorteo hasta el día 20. Mientras más acciones realizan, más opciones tienen de resultar ganadores. Les recomiendo también mantenerse atentos a nuestras redes sociales y seguirnos, que van a estar en la parte inferior. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente clase.